Muy buenos días, jóvenes de cuarto semestre, esperando que todos se encuentren bien, al igual que sus familiares. Esta es su clase de estructuras socioeconómicas de México. Hoy iniciamos nuestro curso de este semestre. ¿Qué se entiende por estructuras socioeconómicas? Una estructura es aquello que le da fortaleza a cualquier cosa. Nuestro cuerpo humano tiene una estructura. Podría ser los huesos, la osamenta, ya que los músculos y los huesos prácticamente no nos podrían sostener. Los músculos son los que dan flexibilidad o movimiento a esa estructura. Una casa, si le tiramos la ventana, algunas paredes, no creo que se caiga. ¿Por qué? Porque la estructura de esa casa es precisamente los cimientos, las cadenas de cerramiento, los castillos. Esa es una estructura. Y podríamos poner muchos ejemplos de lo que es una estructura. En este caso, si vamos a hablar de las estructuras sociales y económicas de nuestro país, hablaremos precisamente de esos cimientos, de esos castillos, de esas cadenas de cerramiento que le dan fortaleza a la estructura económica de nuestro país. No solamente económica, sino social. Obviamente que ahora todos los países de una u otra forma tienen una interrelación. Y ya no solamente va a depender de un país que esa estructura de ciertas áreas económicas se sean fortalecidas por decisiones propias, sino que ahora desafortunadamente o afortunadamente todo está involucrado. Si sube o baja el dólar, dirían, bueno, pues eso es bronca de los norteamericanos. No, también afecta no solamente a nuestro país, sino obviamente a otros países que tienen una economía alternativa del dólar. Por lo tanto, vamos a comenzar explicando que históricamente, en la actualidad y aún en el futuro, el estudio de los problemas económicos que se presentan en nuestro país es básico para saber a qué vamos a enfrentarlo o cómo vamos a solucionarlos. Los medios de comunicación masiva van a transmitir siempre información, opiniones, críticas, análisis y todo tipo de cuestionamientos relacionados con los problemas económicos. Y obviamente estos problemas económicos son dinámicos, no siempre van a ser los mismos. Y entonces precisamente hay una materia que estudia la economía. La economía que obviamente viene de la palabra o dos palabras griegas, oikos, con K de kilo, que significa casa, y nomos, que significa estructura. La definición de economía es una disciplina social que tiene por por objeto, el estudio de los recursos para poder satisfacer las necesidades. Entramos entonces ya en problema. Para comenzar, ¿qué es un recurso? Vamos a ver que un recurso económico, ¿sí?, es toda cosa o material que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad de una persona o de una comunidad de personas. ¿Qué es una necesidad económica? Es una manera de ser precisamente algo que nosotros demandamos y que es necesario que nosotros la satisfagamos. Por ejemplo, el alimento, el tener un techo, un trabajo. Obviamente hay necesidades básicas y otras que son superfluas. No es lo mismo transportarse. Tengo necesidad de trasladarme de mi lugar donde yo vivo a donde yo trabajo. ¿Cómo lo voy a satisfacer? Bueno, pues puede ser transporte público, puede ser caminando o puede ser en mi vehículo particular.
Pero tengo mi vehículo particular y yo quiero ahora un vehículo último modelo, uno que cuesta más de $1,000,000. Ese es un satisfactor superfluo. Va a satisfacer mi necesidad, pero pues de una manera muy lujosa, finalmente. ¿Y qué son los satisfactores? Son los medios utilizados para, valga la redundancia, satisfacción de las necesidades. Es decir, son los medios por el cual se expresa una necesidad y precisamente los bienes van a ser los que satisfacen esa necesidad de las personas. Bien, entonces volvamos. Más adelante lo vamos a explicar con más claridad. No importa en qué sistema económico nos encontremos, puede ser capitalista, socialista o comunista. Cualquiera de estos sistemas económicos, los cuales vamos a ver cuál es su diferencia, en estos sistemas económicos se tienen que dar respuestas a 4 problemas que la economía va a plantear. El primer problema es ¿qué producir? El siguiente es ¿cuánto vamos a producir? El siguiente es ¿para quién vamos a producir? Y por último, ¿cómo vamos a distribuir lo producido? Comenzamos con el primero. ¿Qué vamos a producir? Como ejemplo, lo voy a plantear. En nuestro país, en México, el alimento base es el maíz. Como ustedes quieran, nosotros consumimos maíz. La mayoría es a través de las tortillas, pero hay tostadas, hay garnachas, hay bueno, lo que ustedes quieran, pozole, atoles, elotes, hay esquites, lo que ustedes quieran. Según el último censo en nuestro país, somos 125 millones de mexicanos. En realidad somos 126. Perdón, voy a sacar mi calculadora si somos 126. Y entonces, estos 126 millones de mexicanos, en la gran mayoría, comemos 3 veces al día. Y es decir, nos consumimos ese maíz en las formas que ustedes quieran, ya nos convertimos en 378 millones de mexicanos que teóricamente comemos maíz todos los días. Entonces el primer problema, ¿qué vamos a producir? Obviamente en el ejemplo, pues maíz, para que el pueblo mexicano consuma maíz. ¿Cuánto vamos a producir? Les acabo de decir que si nos alimentamos 3 veces al día, 226 millones, nos convertimos en 378 millones. Imagínense la cantidad de producción de maíz que se necesita para abastecer o satisfacer la demanda de maíz. ¿Para quién vamos a producir? Bueno, pues para nosotros. Y ahora, ¿cómo lo vamos a distribuir? Cambiaré un poquito el ejemplo. El frijol también es un alimento base para el mexicano. Pero aunque no lo crean, aquí en el centro sureste de nuestro país se consume más el frijol negro que el bayo. Si ustedes fueran a los estados del centro hacia el norte, y mientras más al norte, van a consumir principalmente frijol bayo. Entonces, ¿para quién vamos a producir? Bueno, pues para los que viven en el centro sureste de México, vamos a producir frijol negro, y para los que viven hacia el norte, pues el frijol bayo. ¿Y cómo lo vamos a distribuir? Bueno, eso es también necesario. Hay muchas zonas, aquí en Oaxaca, por ejemplo, no hay muchas comunicaciones. Hay zonas que están muy apartadas donde ni siquiera llega un vehículo. Si fuéramos al río que está en Tustepec, por ejemplo, el Papaloapan, y ustedes se embarcaran hacia arriba, hay lugares donde no hay carretera. Y es un lugar casi un paraíso porque todos los árboles frutales están cargados de frutas, naranjas, mandarinas, mangos, lo que ustedes quieran. Pero no hay forma de sacarlos de ahí. ¿Por qué? Porque no hay
precisamente la vía de comunicación correcta. Y sacarlos en lancha, pues encarece el producto y cuando llega al mercado, pues ya no puede competir con otros productores. Entonces establecemos nuevamente las 4 formas en que tiene cada sistema político que resolver sus problemas económicos. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producir? ¿Y cómo lo vamos a distribuir? ¿Vamos bien? Ok. La próxima clase precisamente vamos a hablar acerca de los sistemas económicos políticos. Hablaremos del capitalismo y del socialismo. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Quédate en casa, aún estamos en pandemia. Cuídense mucho.